Muy bien. Les decía que el patch cord es el elemento, miren, es un pedazo de conductor de cable, ¿no? De cable donde es necesario colocar los conectores en la parte final, ¿no? Aquí miren, acá tenemos un conductor, tenemos otro conductor. Miren, la forma como se conecta, es decir, el orden de los conductores puede ser de dos tipos, el 568A o el 568B. Estos conductores pueden tener, miren, la siguiente norma. En un extremo puede tenerse la 568A y el otro extremo 568A o 568B o 568B. Ambos extremos son iguales, ustedes ven B, B, A, A. Para estos casos se denomina conexión directa. ¿Ya? La conexión directa tiene ambos extremos, ya sea el 568A, A por ambos lados, o B, B por ambos lados. Ambos, Profe, eso es como para conectar una computadora a un router, por ejemplo, ¿no? exactamente, justo, eso vamos a aterrizar ahí. O sea, vamos a preguntar, ¿cuándo se conecta directo? ¿Qué hay otra conexión que se utiliza así? En un extremo se pone la 568A y en el otro extremo se conecta usando la norma 568B. O puede ser al revés. En esta primera, la 568B y en la otra, 568A. En este caso se llama conexión cruzada o crossover. ¿Ya? Crossover o cruzado. Entonces, justamente la pregunta es, ¿cuándo se usa la directa y cuándo se usa la cruzada? ¿No? Justamente por ahí comentó. A ver, ¿cuándo se usa cada uno de ellos, decías? Uno es para conexión de PC a router y el otro es para PC a PC. Correcto. Se tiene que, por ejemplo, en el caso de la conexión cruzada, tiene que ser, por ejemplo, de PC a PC. Y si es, por ejemplo, de PC a switch o a router, se utiliza una directa. Ujú. Entonces, miren, eso es importante conocer, ¿no? Ahora, miren, ¿cómo aparece esta regla? ¿Cómo aparece esta regla? Lo que sucede es lo siguiente. Miren, la norma dice, se utiliza la conexión cruzada cuando los equipos que se conectan son de la misma naturaleza. Por ejemplo, tengo una PC y otra PC. Son idénticos, los equipos son de la misma naturaleza, entonces eh, se utiliza un par cruzado. Otro caso, se podría usar cruzado, miren, si yo tengo router y otro router, tienen la misma naturaleza, es decir, son idénticos. Si fueran router con el mismo modelo, el mismo tipo, entonces serían prácticamente dos equipos idénticos, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos equipos idénticos, tengo que utilizar cable cruzado. Aquí dice hub, hub, ¿ven? Entonces, los equipos son idénticos, ¿ven? Switch, switch. Ahora, bueno, acá habla de router PC, ¿no? Cuando se configura algunos routers, es necesario utilizar cables cruzados. A pesar de que acá dice router PC son distintas naturaleza, pero te exigen, digamos, el fabricante exige que el cable sea cruzado. Eso ya en caso de configuración, ¿no? Ahora, la norma inicialmente se planteó de esa forma, es decir, se tiene que usar el cable cruzado cuando los equipos tienen la misma naturaleza, o sea, son idénticos. ¿Y en qué caso se utilizan los directos? Miren, los directos cuando los equipos son diferentes. Aquí tengo un router y acá tengo un switch. Son diferentes, entonces se utiliza directo. Acá tengo un router, acá tengo un hub, un switch, ¿no? Un hub, una PC, un switch, una PC. ¿Ve? Los equipos son diferentes, entonces simplemente se conecta directamente. Ahora miren, lo que sucede es que estos detalles en el tiempo crea conflictos o crea algunos inconvenientes, entonces lo que hacen es desarrollan equipos que inteligentemente cambian. Por ejemplo, estos equipos pueden usar tranquilamente cables cruzados o cables directos. Y son tan inteligentes porque en el sentido de que internamente conmuta de manera que si el cable que están usando no es el adecuado, no es el cruzado,
Si es el directo, allá se adecúan para trabajar con cable directo. ¿Ya? O sea, se sigue la regla antigua, original, que decía equipos idénticos, se utilicen cable cruzado, ya no. Se utilizan, lo que sucede es que evoluciona eso y los equipos se hacen inteligentes, de manera que cuando se utilicen, por ejemplo, cables ya sean directos o cruzados, puedan funcionar. Lo mismo sucede con los casos nosotros que usamos, por ejemplo, PLCs, usamos HMIs. Entonces, en nuestro caso, HMIs, PLCs pueden usar cables directos o cables cruzados. Y inteligentemente los equipos ya se adecúan. Ya se adecúan. Los equipos modernos son inteligentes en ese sentido. Ahora, vamos a ver el caso importante, es decir, la explicación del por qué se utiliza un cable cruzado, o sea, por qué se realiza el cruce, ¿no? Vamos a entender. Miren, vamos a considerar aquí una computadora que tiene la conexión a Ethernet, este, lo vamos a llamar PC1 y aquí vamos a llamar PC2. Son dos computadoras idénticas, lo mismo modelo, ¿ya? Supongamos que es una Toshiba y otra Toshiba, ¿ya? Vamos a conectar de computadora a computadora directamente. Entonces, miren, vamos a utilizar, esta computadora PC1 tiene un grupo de conectores que son 8 conductores, y aquí tenemos 8, pero sin embargo, solo se va a utilizar dos grupos, dos parejas, estas dos y estas dos. Miren, si esta PC es idéntica a la otra, se supone que las conexiones son similares. Entonces, para el primer caso vamos a definir lo siguiente. Los pines 1 y 2 están diseñados para transmitir datos, ¿ya? Transmitir datos. Y la 3 y 4, y la 3 y 6 están diseñados para recibir datos, como receptores. Entonces, miren, si ustedes observan, por este lado, si yo tengo otra PC2, que les dije, el fabricante es igual, es el mismo fabricante, el mismo modelo, todo. Eso quiere decir que la patita 1, 2, ¿para qué sirve? Para transmitir datos. Y la patita 3 y 6, ¿para qué sirve? Para recibir datos. Recuerden, los equipos son iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cuando yo realizo la conexión PC1 con PC2, miren, si yo quiero transmitir información, lo que tendría que hacer es que el transmisor de PC1 se conecte al receptor del PC2 y el transmisor del PC2 se conecte con el receptor de PC1. Y efectivamente, eso es lo que sucede, miren. Evaluemos el primer caso, transmisor del PC1. Transmisor del PC1, usando este par de conductores, ¿a dónde llega? Llegan este punto para acá y hasta dónde llega. ¿Ven? Entonces, en este caso, las señales van a tener esa dirección. Este transmisor está enviando señales del PC1 hacia el PC2, hacia el receptor del PC2. ¿Y qué pasa con el otro transmisor? Veamos el caso PC2. El transmisor de PC2 está conectado hacia el receptor, miren, del PC1. De aquí, y las señales llegarán del PC2 o de la computadora PC2 a PC1, en esa dirección. ¿Ven? Entonces, si ustedes observan, es necesario realizar ese cambio. Cuando los equipos son idénticos, necesariamente, si yo quiero tener una comunicación de ida y vuelta al mismo tiempo por conductos separados, necesariamente tengo que hacer el cruce, ¿no? Esos son los cables famosos crossover o cruzados. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, bueno, eso es lo que está sucediendo en esas parejas, ¿no? ¿Qué otro dato más? ¿Qué otro dato más? Ajá. Entonces, cuando se realiza la conexión cruzada, en realidad solamente se tiene que trabajar se tiene que realizar los cruces. A ver, aquí vamos a ver los terminales. Aquí se observa mejor. Miren,
Si nosotros observamos, aquí visto así la norma de este punto de vista, aquí el cable de color verde y color blanco, verde y verde, ¿a dónde aparece? Mire, aparece aquí. O sea, este par 3 aparece aquí. El otro par que cambia es este par. Par 2, o sea, este par 3, bueno, aparece aquí, ¿no? Y el otro par que aparece es el par 2, que está aquí, aparece aquí. Si ustedes observan, las otras parejas no se cambian, es decir, el par 1, en el primer caso, sigue siendo el par 1 acá. El par 4 sigue siendo acá el par 4. ¿Ven? La norma te dice así. Solo se cambia quién es el par 3 con el par 2 y el par 2 con el par 3. El par 1 mantiene par 1 y par 4, par 1, par 4. ¿Ven? Solamente se cambian dos pares. Entonces, en la práctica, solamente dos pares llevan señales, es decir, el par 3 y el par 2 llevan señales de ida y vuelta, ¿no? Ambos, uno de ida y uno de vuelta. El par 1 y el par 4 no llevan información, no llevan información. Entonces, en lo que sucede es, hoy en día se utiliza ese par de conductores o ese grupo, bueno, en este caso, dos pares de conductores, se utiliza la nueva tecnología que se utiliza. No sé si han escuchado hablar de lo que es la tecnología PoE. La tecnología PoE. Ahora ustedes dirán, pero para qué, entonces si no se utiliza o no llevan señales, ¿para qué se creó, no? ¿Para qué se puso ahí, no? Entonces, lo que sucede es que originalmente se pensó en darle una aplicación futura, una aplicación futura de algún tipo, ¿no? Entonces, se agregaron ese tipo de conductores. Y justamente la aplicación futura que se le dio fue, ya que estos conductores no se están utilizando, o sea, el par 1 y el par 4 no se utilizan para llevar datos, lo que hacen es, esta tecnología PoE lo que hace es, utiliza estos conductores para llevar energía eléctrica para alimentar los equipos que estén a distancia. Entonces, los equipos llevan por intermedio de esta, cuando se utiliza la tecnología PoE, utilizando simplemente un conector RJ45, por ejemplo, es posible llevar datos y energía al mismo tiempo. Entonces, ya es una nueva tecnología, digamos, ¿no? Que está usando los pares que estaban libres, ¿no? Que estaban libres. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? A ver. Vamos a ver que el trabajo principal que se realiza aquí es el ponchado. Es decir, por ejemplo, acá vemos los ponchados que se tienen que realizar, ¿no? Los ponchados de los conectores RJ45, por ejemplo. Aquí miren la clásica, ¿no? La clásica es aquí que la cubierta no esté dentro de esta parte del conector. Lo correcto es que ingrese aquí, ¿eh? Y cuando ya se poncha, se prensa el conector, esta parte se hunde y se sujeta correctamente, ¿no? Ese es un caso bien común, ¿no? Muy común de ver que a veces se tiene ese tipo de terminales y están mal hechos porque en este caso fácilmente estos conductores o conductores se pueden zafar, ¿no? Se pueden zafar. En cambio aquí el capuchón o la parte cubierta sujeta ya hace que los conectores se queden estables, digamos, ¿no? Así se conecte, desconecte, conecte, desconecte repetidas veces el conector. Muy bien, entonces vamos a ver otro videito para que vean otros detallitos más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Se entendió el por qué se cruzan los cables? ¿O se realiza la conexión cruzada?
¿Alguien tiene dudas? Sí, profe. A ver, Sí, entendí. Por eso siempre debe haber un emisor y receptor, ¿no? Para que envíe, siempre. claro que sí, claro que sí. Como hay transmisiones de ida y vuelta, Internet es una aplicación donde existe señales de ida y de retorno. Entonces, utilizar, por ejemplo, en este caso, vías separadas. O sea, hay una vía que emite y el otro que recibe. Entonces, y en ambos extremos tiene que haber transmisor-receptor. Si no, no tendría, ¿cómo funcionaría? ¿No? ¿Alguna otra pregunta?